Bueno chicos, muchísimas gracias a todos por conectarse. Vamos a llevar adelante la segunda clase. Estos talleres, en esta oportunidad estamos con el taller de narrativa orientada al carnaval y a la industria creativa. El día viernes lo volvemos a invitar. Si nos acompaña la tecnología del internet, vamos a estar con el curso de promotores del carnaval de la ciudad de Corrientes. También muy llamativo. Yo ahora en el chat voy a ir haciendo algunos comentarios al respecto. También en el chat voy a dejar la clave de Classroom que habilitó Axel. Así que bueno, agradecer al municipio de la ciudad de Corrientes, a la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, a todo el equipo de la Dirección General de Carnavales de la ciudad y a todos ustedes por sumarse para que sigamos aprendiendo y sigamos posicionando a nuestro carnaval como No, ellos sacan el micrófono. Lo que verdaderamente es una industria creativa con grandes artistas a nivel nacional y con consideraciones también a nivel internacional. Así que muchísimas gracias, lo dejo en la compañía del profe. Bueno, creo que estamos... bueno, vieron que la semana pasada nosotros empezamos a trabajar esto de los géneros narrativos. En las clases pudimos trabajar principalmente el género cuento, porque el género novela, si bien dimos aún algunas ideas generales sobre lo que es, no es generalmente utilizada como novela dentro de las representaciones que hacemos en el carnaval, sino que lo que tendemos a hacer es un esquema de contenido y una teatralización. Generalmente hay una transposición del género a lo carnavalesco, pero sí el cuento. El cuento generalmente es el que más se presenta porque trabajamos sobre algunas cuestiones narrándolas en formas de cuento, que es lo más básico. Y dentro de lo más básico nosotros revisamos estas estructuras que tiene el cuento. La estructura básica de introducción, un nudo o problema y el desenlace. Creo que para todos esto fue revivir lo que trabajamos en la primaria, lo que volvimos a trabajar en la secundaria con más profundidad y algunos que estuve leyendo lo trabajaron también en otros espacios de educación superior. La idea es siempre acotada para poder darle el tinte de lo que se representa en el carnaval. Esto no es un curso de lengua y literatura como ustedes pueden conocer, ¿eh? Nosotros lo que estamos haciendo es una revisión de lo que se presenta normalmente en el carnaval en términos de llegar a una adaptación. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos del enredo de carnaval? Bueno, hacia ese horizonte nosotros nos estamos orientando. Hoy vamos a trabajar fábula, mito y leyenda. Por supuesto que el soporte material siempre está en el aula, porque en el aula vamos a tener una serie de actividades que van a reforzar el proceso de aprendizaje. He notado que tienen un par de dificultades que ahora lo vamos a trabajar hacia el final y algunas cuestiones también en el segundo módulo después de un break. Así que vamos a empezar. Fábula, mito y leyenda. ¿De qué hablamos? Hablamos de subgéneros narrativos que son parte del cuento. Formas literarias que se presentan como subgéneros narrativos que tienen casi parecida la estructura del cuento y en veces tendemos a confundirlos. Después van a notar que hay muchas veces que se presentan temáticas relacionadas al carnaval mezclando la fábula, el mito y la leyenda en un solo término, y no siempre es lo mismo porque cada uno tiene una función, no solo literaria, sino que tiene una función informativa, una función que va a dar una idea de un tipo de información que se transmite a través de ese género. La mayoría de las veces se presenta con la estructura del cuento, pero tiene algunas diferencias tipológicas. Yo les voy a proyectar, para que ustedes me vayan siguiendo y no tengan que verme la cara todo el tiempo, les voy a proyectar un PowerPoint que elaboré con algunos puntos básicos a la medida que voy a ir narrando. Así que ahí les voy a compartir pantalla. A ver, denme un segundo. ¿Lo ven? Sí, perfecto. Lo vamos a poner en presentación. Bueno, es lo que le decía hoy. Fábula, mito y leyenda.
como formas literarias que se presentan como subgéneros narrativos, es decir, se desprenden de una idea matriz. En veces, le decía que tendríamos a confundirlos, pero porque son con características similares a las del cuento. Tienen la misma estructura, pero tienen algunas funciones o diferencias tipológicas. Vamos a ir revisando algunas, como por ejemplo la primera, la fábula. ¿Qué es la fábula? Generalmente es un relato. Acuérdense que estamos dentro de narrativas, es decir, que estamos narrando o contando algo. Breve, escrito en prosa o verso. No siempre se presenta en prosa o verso, pero la mayoría de las veces esa es la tipología, en prosa y en verso. Y donde los protagonistas generalmente son animales antropomorfizados. ¿Qué quiere decir antropomorfizados? Que asumen características, asumen tipologías, formas parecidas a las humanas. Entonces ahí aparece en la leyenda, la fábula, perdón, de la liebre y la tortuga, que generalmente tienen características que son particulares y que son de los hombres, a través de la figura de estos animales. Hablan y tienen acciones humanas. Generalmente se hacen con el fin de educar, es decir, que la fábula generalmente contempla o contiene implícita una moraleja. Vamos a parar ahí. Si bien nosotros reconocemos que hay muchos cuentos que cuando van narrando van dejando algún tipo de enseñanza, casi todos tienen esa función al contar experiencias, al contar algo ficticio o real, pero la mayoría de las veces tienden a dejar algo para aprender de ahí. La fábula es el subgénero narrativo que nos permite hacer esto porque está construida de esa manera. Es decir, que la fábula nos permite escribir algo con la intención de dejar una moraleja. Generalmente se presenta implícita. ¿Qué quiere decir implícita? Que está escondida, que está entramada en el medio de la narración. Pero muchas veces también algunos de los personajes lo hacen explícito. Es decir, vuelven a repetir a partir de todo el proceso que se va dando dentro de la fábula y de las acciones de los personajes, vuelven a repetir como la conclusión final para que quede claro. Vuelvo a lo anterior. La función de la fábula es educar. Generalmente se transmite una enseñanza puntual, codificada y asimilada dentro de una sociedad con una moraleja. Yo les propongo mirar, antes de entrar a Mito, a ver si sigo con la pantalla compartida. ¿Sigo con la pantalla compartida? Sí. Bueno. ¿Están todos atentos? Vamos a mirar el cuento de los tres hermanos de Harry Potter. Muchas de las personas que están acá lo habrán visto y algunos son adictos a este tipo de cuentos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, si lo cierra. Bueno, vamos a mirar y fíjense las características de la fábula. Había una vez tres hermanos que viajaban por un camino sinuoso y solitario al atardecer. De pronto, los hermanos llegaron a un río demasiado traicionero para cruzar. Pero siendo diestros en el arte de la magia, Axel, disculpa, Sí. usaron sus varitas para crear un puente. hay que dejar de presentar el PowerPoint para poder ver el video. Ah, Una bien. figura encapuchada bloqueó su camino. A ver, Ahí, me dicen acá que... ahora. Ahora puedes poner el video, por favor. Vamos con el video. Vamos a ponerlo de nuevo, total es cortito. ¿Se ve bien el video, Marisol? Todavía no nos sale en pantalla. Una vez tres ¿Lo puedes hermanos compartir de nuevo? Vamos a compartirlo de nuevo. Ahora sí. Perfecto. Dale. Ahí vamos. Había una vez tres hermanos que viajaban por un camino sinuoso y solitario al atardecer.
De pronto, los hermanos llegaron a un río demasiado traicionero para cruzarlo. Pero siendo diestros en el arte de la magia, los tres hermanos solo usaron sus varitas para crear un puente. Sin embargo, antes de pasar, una figura encapuchada bloqueó su camino. Era la muerte, y se sintió defraudada, porque los viajeros normalmente se ahogaban en el río, pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los tres hermanos por su magia y les dijo que se habían ganado un premio por ser lo bastante listos para evitarla. El mayor pidió una varita más poderosa que cualquiera que existiera, y la muerte se la fabricó de un árbol de sauco que estaba cerca. El segundo hermano decidió que quería humillar a la muerte aún más. Pidió el poder de traer a seres amados desde la tumba. Así que la muerte tomó una piedra del río y se la entregó. Finalmente, la muerte giró hacia el tercer hermano, un hombre humilde. Él pidió algo que le permitiera irse de ese lugar, evitando que la muerte lo siguiera. La muerte, de mala gana, le dio su propio manto de invisibilidad. El primer hermano viajó a un poblado distante, y con la varita de sauco en la mano, mató a un mago con quien una vez había peleado. Ebrio con el poder que le había dado la varita, presumió ser invencible. Pero esa noche, otro mago le robó la varita y le cortó el cuello de lado a lado, y la muerte reclamó al primer hermano. Mientras, el segundo hermano fue a su hogar, donde tomó la piedra y la giró 3 veces en su mano. Para su deleite, la mujer con la que había querido casarse antes de su repentina muerte apareció frente a él. Pero pronto se volvió triste y fría, pues ya no pertenecía al mundo de los mortales. Llevado a la locura por su tristeza, el segundo hermano se quitó la vida para estar con ella. Y la muerte se llevó al segundo hermano. Al tercer hermano, la muerte lo buscó por muchos años, pero nunca pudo encontrarlo. Solo cuando llegó a una edad muy avanzada, el hermano más joven se quitó el manto de invisibilidad y se lo dio a su hijo. Recibió a la muerte como a una vieja amiga y fue con ella con gusto, dejando esta vida como iguales. De ahí lo tienen. Esas son las reliquias de la muerte. A ver. Bien. Creo que todos conocemos, ¿se escucha bien, Víctor? Creo que todos conocemos esta secuencia, y para los que no, bueno, pueden ver con claridad. Fíjense que es muy parecido a que alguien esté contando algo. Un simple cuento. Se entremezcla tanto la estructura del cuento que a veces nos es difícil poder descifrar cuál es cuál. La única diferencia que se presenta acá es que si ustedes notan las oraciones de la narradora, son cortas. En inglés, la mayoría de las oraciones que ella va hilando generalmente son en prosa o en verso en todo caso, no porque tendría que haber rima o cadencia, en prosa. Entonces va avanzando. Fueron los tres hermanos caminando hacia o de antemano, y así van narrando con pequeñas oraciones, a veces unimembre, a veces bimembre, no sé si se acuerdan de eso, toda la secuencia de la historia. Y al final siempre tiende a resaltar esto de la relación con la muerte, por ejemplo, como la moraleja. ¿Qué diferencia hay y qué diferencia podemos establecer con el cuento tradicional o popular, que el cuento popular también suele traer la moraleja? La forma de narración. En una es una forma fluida, donde generalmente se hace alusión a todo un marco de sentido, que puede ser, por ejemplo, dónde fue, qué características tienen los personajes, cómo se dio antes inclusive del problema o nudo del cuento,
y hacia un final. En la fábula, cortito, sencillo, lenguaje claro, oraciones concisas y moraleja bien marcada. ¿Estamos hasta ahí? Cabecéenme si lo van entendiendo. Bien. De igual manera, no olviden, van a tener soporte escrito en la clase porque van a tener que trabajar. Van a tener que trabajar. Bueno, vamos a ver el segundo género narrativo, para lo que les voy a compartir de nuevo mi pantalla. Ay. Bueno, acá entramos en un punto que es bastante interesante, que nos sirve en términos de carnaval, no solo para la representación, sino también como para pensar. ¿Cuál es la diferencia entre el mito y la leyenda? También aparecen así como muy, muy sutiles. La diferencia fundamental entre el mito y la leyenda es que si bien en los dos casos se pueden trabajar con seres sobrenaturales o extraordinarios, porque también en la leyenda aparecen, la leyenda del bombero, por ejemplo, en este caso, en el mito viene a justificar, o viene de alguna manera, a establecer un origen o la creación de algo, y tiene que ver con un margen un poco más sagrado. A diferencia de la leyenda, en el mito aparece lo sacro, lo sagrado, como la justificación de por qué se originó determinada cosa o por qué determinada cosa es así como está establecido. Viene de alguna manera a reforzar algunas cuestiones sociales. Eso es importante dentro de la antropología. El mito es muy significativo porque da idea de por qué algunas poblaciones son de determinada forma o por qué sus costumbres se representan de esa manera. Mito, en griego, desagregado digo porque viene de una serie de reinterpretaciones, significa cuento. Generalmente es un relato tradicional, ustedes lo pueden leer, con seres sobrenaturales o extraordinarios prodigiosos, es decir, que de alguna manera tienen poderes o tienen facultades o habilidades para construir o destruir. A veces no aparecen directamente esos referentes, es decir, esos protagonistas, sino que se habla en un término un poquito más amplio. Y ahora les voy a relatar por qué. Generalmente el mito aparece como una parte importante del sistema de creencias en una cultura o una comunidad y se considera verdadero. Esto es lo importante. En la leyenda nosotros sabemos que esto es ficticio y que la narración de la leyenda me permite a mí dejar una moraleja, educar, pero sabemos que estamos hablando de algo que no es real. En el mito aparece con esa premisa, que es una historia considerada verdadera. Nosotros sabemos que no lo es. Es decir, si vamos al mito del hilo de Ariadna, si vamos al del Minotauro, el pensamiento de la cultura griega, o el complejo mismo de Edipo, si ustedes ven el mito de Edipo y Yocasta, ustedes saben que eso es improbable que haya sucedido, pero dentro de la cultura se consideran verdades porque vienen a justificar de alguna manera alguno de los comportamientos o patrones sociales. Los mitos nos transportan a un tiempo sagrado. Siempre el tiempo en el mito, a diferencia de la leyenda, es sagrado. Por eso va a haber en la mitología guaraní que la relación tiene que ver, por ejemplo, el mito de Tupá, el mito de Añanga, Añangá, depende de la zona guaraní, y va a aparecer como algo sagrado. Está enmarcado dentro de lo verdadero y lo sagrado. Nace, dice, como una irrupción de otro tiempo, en el tiempo de los hombres, y que provoca una realidad más vasta. Ahí me faltó la D, así que voy a engordar de tanto que estoy teniendo errores ortográficos. ¿Qué quiere decir que nace como una irrupción de otro tiempo? Es decir, aparece en nuestro tiempo, pero refiere a otro, y modifica mi tiempo, el tiempo en el que estoy, la forma del tiempo en el que estoy, pero aparece en otro. Es decir, se rastrea hacia atrás en el mito. Según
Austin López Austin, un antropólogo, el mito contiene esto de el origen como fundamento y el origen como principio. Vamos a ver por parte por qué es importante destacar estas dos cuestiones. Eliade, escribí mal, otra antropóloga, realiza una primera clasificación y entiende a los mitos como antropogónicos y mitos de origen. Los antropogónicos van a dar idea de por qué el hombre es como es, o por qué el hombre hace lo que hace, o por qué algunas reglas de los hombres están presentes a través de la narración de algún hecho que tiene que ver con los dioses. Y los mitos de origen generalmente van a dar idea de por qué aparece, es decir, cómo se crea el mundo. Por ejemplo, el mito del Popol Vuh. No sé si ustedes conocen el mito del Popol Vuh de la cosmogonía maya, que es bastante conocido, pero bueno, ellos ahí explican a través de los procesos de creaciones mitológicos cómo es que aparece el hombre a través de un dios que convierte el maíz en ser humano, digamos. Bueno, dice, mitos, que no es otra cosa que diferenciar el mito como fundamento y el mito como principio. El mito como principio es el mito de origen y como fundamento es el mito cosmoantropogónico. Es decir, que de alguna manera va a explicar cómo aparecemos nosotros y cuál es el origen de todo. El cosmogónico refiere a la creación del mundo e incluye a lo antropogónico, es decir, cuando habla el mito de la creación de todo lo que conocemos, también incluye a lo antropogónico, que es decir, por qué nosotros aparecemos y qué relación tenemos con eso creado. Los mitos de origen, que son los que a nosotros nos interesa, refieren a las prolongaciones de los mitos cosmogónicos y relatan cómo el mundo ha sido modificado, enriquecido, etc. Les doy un ejemplo. Hace poco se intentaba buscar el mito de origen, o se intentó buscar el mito de origen del chamamé o el mito de origen del mate, de la yerba mate. Por supuesto que en el mito de origen va a aparecer la leyenda, y en el caso de la yerba mate, y en el caso del mito de origen, por ejemplo, del chamamé, se va a hacer una construcción de sentido en torno a una relación con lo guaranítico. Cuando si buscamos los fundamentos reales científicos, por ejemplo, de cómo aparece el chamamé, no siempre tiene que ver con la cultura guaraní, pero sí fundamentada quizás en parte de esa base. El mito, ¿qué va a ser? El mito de origen va a decir, bueno, se creó así, y a partir de ahí podemos entender todo lo cosmogónico, es decir, cómo aparece el gaucho, cómo aparece la enramada, cómo aparece, ¿entienden? El mito tiene esa función, pero generalmente se sacraliza, es decir, se lo instituye en un punto en el que eso es sacro, inamovible, incuestionable, porque así debe funcionar. Si nosotros alteramos las bases propias del mito, entonces no podemos construir el mito de origen, por ende, lo antropogónico no tiene mucho sentido, sino que va a ir fluctuando de acuerdo a cómo nosotros modificamos el mito de origen. Los mitos de origen refieren a las prolongaciones de los mitos cosmogónicos, decía hoy, y relataban cómo el mundo ha sido modificado, enriquecido, etc. Es decir, da cuenta de los fenómenos del cosmos, de los seres, de los objetos, ahí hablo del chamamé, que viven y existen en él, de los fenómenos sociales, políticos, económicos, que acontecen entre los hombres. Para la conciencia mítica, el tiempo primordial, es decir, el primero, nació de golpe. Nosotros establecemos a través del mito, siempre en todos los mitos aparece esto como el tiempo que nació de un día para el otro. No hay ningún tiempo que le haya precedido, es decir, empezamos a contar la historia a partir de, pónganle desde la ciencia, como decimos hoy en la ciencia, a partir del Big Bang. El mito del Big Bang, podríamos decir, separando lo científico de esto y como ilustrativo, que no se tome como literal, y poder decir, a partir de acá apareció el tiempo, antes no existía. Y es sagrado, en contraste con el tiempo común, que tiene principio y fin. Es decir, en el mito, el tiempo aparece de la nada y tiene continuidad ad eternum, es decir, para siempre.
Describe diversas irrupciones de lo divino en el mundo. Generalmente, si ustedes cuando empiecen a trabajar algunos de los ejemplos de la mitología, van a notar que hay una intervención, una relación a partir del mito de origen y lo antropogónico de cómo los dioses intervienen en las voluntades y las actitudes de los hombres. Es decir, lo divino siempre está presente en el mundo y va moldeando esa realidad. Por ello dice, los mitos no pueden recitarse en cualquier lugar o momento, sino solo en un lapso sagrado. ¿A qué se refiere con que se recita en un lapso sagrado? ¿Cómo es una transmisión oral, o era, o fue una transmisión oral en la que se pasaba de una persona a otra? Se sacralizaba un momento, es decir, se reservaba un momento especial. Imagínense, por ejemplo, un momento en el que la persona más anciana de una comunidad, de repente en torno a un fogón, con los nobles de la comunidad, empieza a relatar los mitos de origen que dan sentido a la cosmovisión que tiene esa comunidad en particular. Lo sacro le permite o le confiere ese dato específico de importante, de que a partir de ahí aparece todo lo demás. Siempre se da en ese lapso sagrado. Nadie cuestiona el mito, porque el mito establece ese principio sagrado. Entonces no hay cuestionamiento. Vamos a ver, ahí voy a dejar de compartir. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, sí. Tenemos todavía 5 minutos más. Y les voy a compartir un segundo video para que vean un ejemplo de mito. A ver, aguarden en línea, por favor, como dicen en una empresa de telefonía. Bueno, esto... Ahí estoy. Bueno, compartimos pantalla. Fíjense, esta es... creo que lo están viendo. ¿Ven mover mi cursor? ¿Sí? Bueno, esta es la historia de la creación guaraní. Una observación que les hago antes de que se cuestionen algunas cosas. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Sí? La historia de la creación guaraní tiene muchas interpretaciones, sobre todo porque cuando fue recogida a partir de las primeras intervenciones del mundo colonial en territorio guaraní, muchas de las comunidades, tanto el tupí guaraní como otras comunidades que están presentes en Bolivia, que están presentes en Paraguay, en Brasil y en Argentina, difieren en cuanto a algunas de las características mitológicas. Pero básicamente esto les permite entender, por ejemplo, cómo lo sagrado interviene en la forma en cómo somos, en la forma guaranítica, por ejemplo, y da sentido a esa tradición. Vamos a mirar unos segunditos porque El documentalista. La historia de la creación guaraní. Tupa es el dios supremo del mito de la creación guaraní. Según su mitología, Tupa vino del sol y con la ayuda de la diosa de la luna, Arasi, descendió sobre una colina de Aregua, Paraguay, donde se paró y creó el universo y toda la humanidad. Además, creó a Tau, el espíritu del mal, y a Angatupiri, el espíritu del bien. Los humanos originales creados por Tupa fueron Rupabe y Sipabe. Tuvieron muchos hijos, incluyendo a Marangatú, un líder benévolo y generoso de su pueblo, quien a su vez tuvo una hermosa hija llamada Kerana. Kerana atrajo la atención de Tau, el espíritu del mal, quien decidió que debía tenerla para él. Tau se transformó en un apuesto joven para seducir a Kerana.
Pero cuando llegó a su casa, encontró que el espíritu del bien le esperaba. Los espíritus del bien y del mal lucharon durante 7 días y noches hasta que Tao finalmente se impuso al espíritu del bien. Él capturó a Kerana y juntos produjeron 7 hijos. De aquí surgió la leyenda de los 7 monstruos legendarios. Las acciones de Tao provocaron la ira de la alta diosa Arasi, que echó una maldición sobre sus 7 hijos, transformándolos en bestias aterradoras. El Tejujawa o Teyuchawa. El primer hijo que nació fue Tejujawa, una bestia en forma de lagarto con cabeza de perro y ojos que podían lanzar llamas. Aunque temido por sus ojos ardientes, Tejujawa solo podía moverse lentamente y su temperamento era tranquilo. Tejujawa era conocido como un espíritu de las cavernas y protector de las frutas, ya que guardaba los tesoros encontrados en las cavernas y se alimentaba de estas frutas. Ocasionalmente se le describía como brillante. Su escamosa piel brillaba por rodar en oro y piedras preciosas. Boitui. El segundo hijo de Tao y Kerana fue Boitui, que significa loro serpiente. Un monstruo con un cuerpo de serpiente y cabeza de loro. Su lengua bífida es de color de la sangre, su piel es escamosa y su cabeza está cubierta de plumas. Se decía que podía emitir un poderoso graznido que se oía a gran distancia y que infundía terror a todo aquel que lograba escucharlo. Boitui es el señor de las vías fluviales y de las criaturas acuáticas. Se cree que protege todos los humedales y la vida en ellos. Moñá. Bueno, a ver. Bien, ¿vieron cómo se entremezclan algunas cuestiones de la leyenda con el mito? ¿Notaron esa particularidad? ¿Cuál es la característica de lo mitológico? Que aparece lo sagrado, la relación con lo divino. Más allá de que los personajes pueden ser fantásticos, haciendo otra aclaración, perdón, porque la voz en off del documental por ahí no sabe pronunciar bien las... ¿me escuchan bien? ¿Sí? Por ahí no sabe pronunciar bien las palabras. Teyuyawa es, por ejemplo, y el Tejujawa. Hay aramí, por ejemplo. Hay muchas de las presencias y las divinidades que nosotros conocemos dentro de la cosmogonía guaraní. Cosmogonía quiere decir ese mundo divino que crea y que da sentido al mundo normal, al mundo real, y aparecen como mitos y leyendas. Es decir, mitos y leyendas. Aparecen en los dos sentidos. En algunos son, por ejemplo, personajes fantásticos. ¿Vieron? Vuelvo a repetir del mismo personaje, el Teyuyawa, que generalmente en una de las versiones estaba hecho de barro, Teyuyawa, y que tiene 7 cabezas. ¿Alguno vio alguna vez un animal así? No. Entonces ahí aparece lo fantástico. Y lo mitológico es cargado porque es representado o de alguna manera asignado con la divinidad. ¿Por qué aparece el mito? ¿Por qué aparece en el mito y no en una leyenda directamente? Porque, como les decía hoy, el contexto de lo sagrado, que le da sentido, que le da fuerza y que constituye de alguna manera una ley moral, aparece dentro de lo mitológico, no de la leyenda. La leyenda, nosotros, en la fábula y en la leyenda, nosotros tenemos otras características que son resaltables. Cuando veamos parte de la actividad que van a hacer, yo les voy a hacer recorrer algunas temáticas de carnaval, por lo menos de las que yo conozco de acá de Corrientes, donde les voy a hacer diferenciar particularmente el equívoco entre leyenda, mito y fábula. Vamos a ver, a ver si presentación de PowerPoint, tengo que compartir otra vez.
para entrar a esto, no quería hablar de la leyenda antes de mostrarle esto. ¿Ven todos? Bien. Fíjense en la leyenda, aparece otra vez ciertas características, por eso nos es difícil por ahí de distinguir. Es lo mismo que un cuento, tiene la misma estructura del cuento, hay una narración sobre hechos que pueden ser sobrenaturales o naturales, o una mezcla de ambos, pero que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Le pongo a propósito, normalmente la leyenda era transmitida a través de la forma oral. La forma escrita generalmente aparece mucho después, o por lo menos en las comunidades primigenias, no, la mayoría no estableció grafía, sí lengua, pero no grafía. Entonces la transmisión siempre era oral. Después, mucho tiempo después, cuando nosotros conocemos en el mundo guaraní, por ejemplo, la grafía a través de los españoles, se empiezan a escribir algunas de estas cuestiones y algunas otras se perdieron. Decía que estamos ante la presencia de una tradición oral que experimentan supresiones y añadidos con una fuerte ecotipificación. ¿A qué voy con esto? Todos conocen la leyenda del lobizón. ¿Sí, no? Bueno, uno cuenta de una manera. Si uno se va a Santa Fe, al interior de Santa Fe, aparece el lobizón, pero nada que ver con el lobizón que nosotros tenemos acá, Medellín Corrientes, ni mucho menos con el lobizón que aparece hacia el norte de la República Argentina, porque también en Tucumán aparece el lobizón, guarda, y embaraza a muchas mujeres. Lo que, si uno se pone a rastrear a partir de ese personaje, lobizón, es que aparecen supresiones, omisiones, añadidos. Es decir, le dan características particulares que tienden a reforzar algún componente o algún sentido de mensaje implícito que está dentro, ¿no? Y digo fuerte ecotipificación porque siempre están muy relacionados con el espacio o contexto en el que se da. En la leyenda siempre rescata el medio en el que se da de alguna manera la historia. La leyenda del Irupé no se va a dar en las sierras nevadas de Alaska, se da puntualmente donde aparece el Irupé, en grandes espejos de agua, en un contexto donde abundan determinados animales. Por eso aparece la ecotipificación como característica de la leyenda. A diferencia de un cuento fantástico nomás, en el cuento fantástico nos podemos dar el lujo, por ejemplo, de cargar una cantidad de elementos fantásticos o no. Puede estar tanto la nieve como el desierto en el mismo lugar, y no hace una ecotipificación, es decir, no describe un lugar en específico, no habla de una cuestión en específica en términos de espacio, tiempo, lugar. En la leyenda sí. Se ubica en un tiempo, les decía, y en un lugar familiar de los miembros de la comunidad. La leyenda está circunscrita a la comunidad de origen o a la comunidad que lo sustenta. Por ejemplo, nosotros, ustedes habrán escuchado la leyenda de La Llorona, ¿sí? Que ahora que tenemos medios y que la mayoría de las novelas son mexicanas, aparece la leyenda de La Llorona, por ejemplo. Nosotros tenemos nuestra propia versión, pero la leyenda de La Llorona está en un tiempo y en un lugar y es dirigido para una comunidad en particular. Aporta al relato, de alguna manera, alguna verosimilitud, es decir, por ahí se puede aplicar a distintas percepciones, pero siempre va a hacer referencia a un lugar en particular o va a dar idea de un contexto en particular. En las leyendas se presentan siempre elementos sobrenaturales, milagros, criaturas, están tocando la puerta, criaturas féricas, es decir, fieras, monstruos, o algo de ultratumba. Y esos sucesos se presentan como reales. Esto pasó, posta, verídico. Se transforma en lobizón. Forman parte de una visión del mundo propia de la comunidad en la que se origina la leyenda. Creo que... A ver. Bueno, como yo les decía hoy que hay ecotipificación, es decir, que se da un contexto conocido por la comunidad particular en la comunidad, tiene cierta credibilidad. Me contó el amigo de un amigo, y él no suele mentir.
Y al ser transmitidas de boca en boca, se modifica un poquito y se va mezclando con alguna otra historia fantástica. Entonces, dilucidar en una leyenda un solo patrón es imposible. Para quien se arrogue la idea de contar una leyenda como que es tal como él le cuenta, miente. Soberbia de por medio está simplemente tipificando la leyenda a partir de los aportes, supresiones u omisiones que hace. Parte de una leyenda es que es contada o intencionada con la idea de hacer creer o reforzar un acontecimiento verdadero, pero en realidad una leyenda se compone de hechos tradicionales no históricos y muchas veces no verídicos. Aparecen como leyendas cuando, por ejemplo, algún personaje real de la vida real, tradicional, por ejemplo, no sé, podemos pensar alguno de la tradicionalidad de nuestro pueblo, el fulano, el mengano, cuenta la historia que le pasó así, que le pasó asá, pero que de alguna manera sigue siendo una leyenda porque está cargada de fantasía y tiene verosimilitud, es decir, a veces no se puede comprobar la verdad o la veracidad de los hechos que narra, pero sí está ecotipificada. Es decir, se presenta en un contexto común, conocido y compartido por todos los miembros. Bueno, miren, por ejemplo, y con esto, después de esto vamos a hacer un pequeño break, unos 15 minutitos, 10 minutitos, 10 minutitos, y después vamos a hacer preguntas y respuestas. No, vamos a ir trabajando sobre la tarea anterior. Fíjense, texto narrativo, novela que nosotros no trabajamos, pero que está bueno mirarlo. Extensión media alta, complejidad alta, porque hay mucha trama, mucha parte problemática. Los hechos pueden ser reales, fantásticos. Los personajes individuales, reales, no reales, imaginarios. A veces ni siquiera aparecen personajes como personificación así. Los relatos generalmente trabajan sobre acciones, ambientes, detalles, historia. Generalmente son textos expositivos, van exponiendo hechos o argumentan alguna función. Texto en prosa, dice, no siempre se presenta en prosa. Cuento, extensión corta, complejidad sencilla, el imaginario narrado de manera que aparezca verdadero, personajes, conducta, lenguaje acorde al personaje, pueden ser reales o fantásticos. Los relatos son variados, basados en experiencias reales o fantásticas, casi como la novela, pero con la diferencia que es una cosa cortita y sencilla. Posee un narrador o puede tener una tercera persona, es decir, alguien más lo puede estar contando o alguien más lo puede estar vivenciando en una primera. Y la estructura que nosotros ya conocemos, que es la introducción, el nudo y el desenlace. El mito tiene una extensión media alta. Si ustedes ven la mitología fundamentalmente greco-latina, que es la que nosotros más rescatamos, y ahora que se dio un poco de la mitología oriental japonesa en particular, y después que apareció Thor últimamente y empezamos a mirar el Ragnarok, con la mitología nórdica, podemos ver que la extensión de los relatos tienden a ser medias. Muy difícil es que se presente un mito de manera alta porque no explica todo, explica simplemente o el origen o alguna intervención que tiene con los hombres. Si uno se remite a la mitología, por lo menos precolombina, es decir, de los pueblos originarios de las Américas, el referente, en primer lugar, es el Popol Vuh. El Popol Vuh es como una Biblia prácticamente extensa porque explica con detalle muchas de las cuestiones de por qué tenemos un dedo, por ejemplo, en el Popol Vuh encuentra una explicación. Después también aparece en el mundo incaico, con Huitzilopochtli, y la creación en la Isla del Sol, por ejemplo, que es como media alta. Complejidad alta, súper alta, es muy complejo. El mito es complejo de elaborar porque hay veces que
son sin razones, pero que son sin razones que terminan justificando algunas razones. Después cuando trabajemos un poquito más en la mitología van a encontrar cómo se codifica esto de la sin razón para dar ideas de razón, o refuerza una regla a través de la no regla. Eso es un poquito complicado porque el mito es interesante de trabajar. Los hechos son reales o fenómenos de la naturaleza, no siempre, pero la mayoría de las veces tienden a ser hechos reales, porque son antropomorfizados, o son intervenciones de dioses con humanos, entonces hay como una cuota de realidad, pero la cuota de fantasía asume, primero, con la intervención de los dioses, y segundo, dioses o héroes, ¿no? Y segundo, porque hacen cosas imposibles. Imagínense Thor con su martillo superpoderoso, ¿no? Y hay explicación en el mito, siempre hay explicación de hechos, fenómenos o reglas, como decía hoy, explicaciones de modo fantástica a hechos reales, porque generalmente no se puede explicar el hecho real, entonces aparece el mito como sustituto de esa explicación. El hombre, en busca del sentido, ¿sí?, va a encontrar en el mito esto, digamos, del sentido. Bueno, en la leyenda nosotros tenemos una extensión media-alta, algunas son sencillas, otras son un poco más complejas, de acuerdo a qué componente esté trabajando. Pueden ser históricos, situacionales, reales, o fantásticas. Es decir, se pueden presentar en las tres características. Es decir, no podemos encasillar. Esto es importante que tengamos en cuenta. No podemos encasillar al género sí o sí dentro de un margen y otro. Siempre tienden a tener barreras así como difusas, se mezclan un poquito por aquí, un poquito por allá, como cuando le contaba las leyendas y los mitos de la cultura guaraní. Decía, los personajes en la leyenda son o fueron reales y su conducta o acciones son posibles. Si ustedes escuchan alguna de las leyendas, por ejemplo la leyenda del Timbó guaraní, los personajes tienden a ser reales. ¿Sí? Y sus acciones también, por ejemplo, en ese caso, se le da muerte cuando él estaba escuchando en la tierra, con el oído estaba escuchando cuando se acercaba el padre de su pretendiente, y bueno, que le dan muerte y por eso aparece ahí el árbol, resumidito. O sea, el hecho puede ser real, pero tiene la cuota de la fantasía propio de la leyenda, ¿no? Reales con cierta fantasía, le decía, y su creador es anónimo. Eso es particular. En casi todos, menos en la novela del cuento, los creadores son anónimos. Como se transmiten de forma oral, no los podemos rastrear. Bueno, la fábula es corta. Yo les decía que la fábula es sencillita. Comienza y termina de un modo sencillo de entender. Y generalmente son de animales antropomorfizados, es decir, animales que asumen características o tipologías de seres humanos. Buenas o malas acciones que dejan una moraleja. ¿Sí? Clarito como el agua. Ay, mira, Dios mío. Están todos así como dormidos ya. Bueno, a ver, esperen que les voy a cerrar todo esto porque si no les voy a enloquecer. ¿Ustedes me ven a mí o están viendo mi pantalla todavía? Te vemos, Axel. Ah, listo, bárbaro. Vuelvo a meeting entonces. Pero qué macana. Ahí estoy. Bueno, chicos y chiques, para no distraerles mucho, si bien más de uno va a necesitar más explicación y más profundidad, con esto superficial a nosotros nos permite empezar a trabajar algunas cuestiones que los vamos a ver la semana, en el transcurso de la semana como actividad. La idea es poder finalizar este módulo empezando a pensar cómo construir una historia y utilizando algún género narrativo que nos permita construir una historia. Siempre pensando en que sea posible de representar dentro del carnaval. ¿Sí? Hay para ser dulce, ¿no? Lo importante es que nosotros vayamos viendo en qué género lo vamos a escribir y cómo lo vamos a transmitir, porque cuando proyectemos la puesta en escena o todo lo demás, nos va a servir a nosotros entender qué función
queremos destacar. Acuérdense, el mito es la intervención de lo divino. En la fábula, nosotros vamos a dejar una moraleja.